Vamos a terminar nuestra presentación. Pasemos a hablar del posmodernismo para ver cómo están ubicados en él dos de las unidades de las que acabamos de hablar. Bien. Modernismo, quedamos que es la primera corriente literaria, muy importante porque tienen como objetivo la renovación de la literatura hispanoamericana y emanciparla de todo de la influencia de la literatura española, a la cual creían decadente. Bien. El posmodernismo es la época que le sigue al modernismo, como de manera obvia su nombre lo dice. Y efectivamente es una época. El modernismo es una corriente. Romanticismo, realismo, neoclasicismo son corrientes. El posmodernismo no. Es una época cuya característica es que la literatura hispanoamericana va a tener un abanico de posibilidades, de gamas. Cada país, los escritores de cada país van a desear cumplir objetivos muy específicos que muchas veces pueden ser diferentes a las de su vecino. E incluso dentro del mismo país podemos tener varias tendencias simultáneas. Vamos a empezar. Bien, posmodernismo. Yo nada más les anoté 4 tendencias del posmodernismo, pues por el espacio, por el momento no me caben más, y tomando en cuenta que aquí estarían 2 de las unidades, bueno, creo que tampoco nos hace falta extendernos más. Bien. La primera tendencia, aquellos escritores que buscan lo propio de su país, lo nacional. Lo 100% mexicano, lo 100% cubano, lo 100% venezolano, lo 100% uruguayo. Y en este deseo tenemos 3 consecuencias. La literatura cuyo tema es el indio, la literatura cuyo tema es el negro y la literatura cuyo tema es la tierra. Empezamos por el indio. Países como México, con una gran presencia de pueblos indígenas, van a buscar una literatura que reivindique a ese pueblo indígena que durante tanto tiempo fue discriminado, vilipendiado, olvidado, masacrado, etc. Entonces tenemos obras cuyos protagonistas son los indios. El indio como el que caracteriza los valores positivos contra el mestizo que representa los valores negativos. Es una especie de reivindicación del indio. Tenemos una gama de autores y de obras. Ahorita aquí, por cuestión de espacio, nada más les escribí una novelita titulada Tomochic. Tomochic es un pueblito indígena, y pues la novela nos va a contar acontecimientos que ocurren ahí en ese pueblito. El autor, un mexicano, Heriberto Frías. Tenemos, por ejemplo, otra novela titulada Balún Canán. La autora es Rosario Castellanos, y en esta novelita bastante bonita se nos expresa esta relación entre la servidumbre indígena en Chiapas frente a los amos mestizos. Bien. Pero resulta que hay países
donde no queda una población indígena. Por ejemplo, Cuba y Puerto Rico. Dicen los cubanos, bueno, México tiene indios, Bolivia, pero nosotros no tenemos indios, porque resulta que cuando los españoles llegaron, los masacraron a todos. Sí había una población indígena en Cuba, pero los españoles los masacraron, no dejaron ni uno para remedio. Y cuando ya los españoles se habían adueñado de la isla, se dieron cuenta que habían cometido un error. ¿Quién les iba a trabajar si ya no había población indígena para esclavizar? Y entonces empiezan a traer negros de África. Negros que eran raptados de África, transportados en galeones y bajo unas condiciones terribles. Les invento, el 80% de los esclavos que traían morían en el viaje, porque pues las condiciones eran terribles. Y entonces, dice el poeta cubano, no tengo indios, pero tengo negros. ¿Qué es lo que le da la identidad al pueblo de Cuba? La mezcla entre negro y mestizo, y español. Y específicamente los negros puros. Y entonces en Cuba, Puerto Rico y Filipinas aparece una literatura cuyo tema es el negro. Hay pocos autores. El más representativo, el más importante es el cubano Nicolás Guillén. Es el poeta más importante con la temática del negro y que, repito, no viene en la sugerencia del temario. Ahora, dice, hay otros países, por ejemplo, Uruguay o Venezuela. Bueno, o Argentina. Bueno, en México tienen indios, los cubanos tienen negros, pero los argentinos, los venezolanos, los bolivianos, no tenemos indios porque se los acabaron. No tenemos negros porque no trajeron. ¿Qué tenemos? Somos países que se poblaron con inmigrantes europeos. ¿Qué tenemos? La tierra. Tenemos la tierra. La tierra de nuestra amada Argentina, de nuestra amada Venezuela. Y entonces aparece la literatura cuyo tema es la tierra. ¿Qué tal? Y como les leí en el libro, en el fragmentito del prólogo a La región más transparente, es el conflicto de la lucha entre el ser humano que trata de sobrevivir y de domesticar a la tierra, a la naturaleza, y darse cuenta que su intento es fallido porque la naturaleza no se le puede controlar. Es una lucha del ser humano contra la naturaleza, en la cual la naturaleza siempre gana. Tenemos a los tres grandes exponentes: Horacio Quiroga, José Eustacio Rivera y Rómulo Gallegos. Bien. Pero resulta que hay otros escritores que no tienen preocupación por buscar lo nacional. Al contrario, su preocupación es imitar una vez más la literatura europea. Y resulta que en esta época del posmodernismo, que es principios del siglo XX, en Europa había una literatura llamada vanguardia, literatura de vanguardia. Ajá. Una literatura cuyo objetivo era la renovación total de la obra literaria. La vanguardia se divide en varias corrientes: futurismo, dadaísmo, cubismo, expresionismo, etc. Bueno,
Entonces, estos escritores latinoamericanos tratan de imitar una vez más la literatura europea, que en este caso es la vanguardia, y entonces tenemos esta tendencia de retomar las vanguardias europeas. En Chile, el creacionismo. Su máximo exponente, Vicente Huidobro. En Argentina, el ultraísmo. Jorge Luis Borges empezó su carrera literaria bajo la bandera del ultraísmo, bandera de la que más adelante se va a arrepentir. Va a considerar su etapa ultraísta como algo negativo. Y en México, así como tenemos a los escritores que quieren retomar lo nacional, que en este caso es el indio, también tenemos escritores que buscan repetir la vanguardia europea. Por eso les decía que incluso en un mismo país tenemos varias vertientes al mismo tiempo. El estridentismo mexicano que decía arriba el mole de guajolote. Su máximo representante es Manuel Maples Arce. Y ustedes me van a decir, oiga maestra, pues yo he oído hablar de Baluncaná, aunque nunca la haya leído, pero nunca he hablado del estridentismo. No, porque la vanguardia nació en Europa como una respuesta a un entorno histórico, político, económico, social de Primera y Segunda Guerra Mundial. Hispanoamérica afortunadamente no tuvo guerras mundiales. Luego, el origen de la vanguardia era difícil comprenderlo aquí en Hispanoamérica porque nuestro entorno histórico y político y social era completamente diferente. Entonces, aunque en México tenemos el estridentismo, que es una vanguardia mexicana al estilo de las europeas, digamos que no fue muy popular entre el público, pues porque a los mexicanos no nos decía nada. Y no nos decía nada porque nuestra situación histórica era muy diferente. Y esto respondía a una situación histórica europea de Primera y Segunda Guerra Mundial. Bien. Pero en México sí habíamos tenido un conflicto armado muy importante, la Guerra de la Revolución. En México, en 1910, empieza la Revolución Mexicana, que va a durar creo que 10 años. Entonces, la Revolución Mexicana sí era parte de nuestro entorno histórico. Luego surge una literatura emanada de ella y es la novela o la literatura, porque no nada más hay novelas, también hay cuentos, de la novela de la Revolución Mexicana. Y todo el mundo dirá, ay, sí, a mí me hicieron leer Los de Abajo de Mariano Azuela. Claro, la gente más o menos tiene idea de la literatura de la Revolución, porque al tener un porqué de su nacimiento relacionado con nuestro entorno histórico, lo entendíamos. A diferencia de la vanguardia, pues, ¿a quién iba a importar la vanguardia del pueblo en América si nosotros afortunadamente no habíamos tenido las guerras mundiales? Pero la revolución sí fue muy importante en nuestro país. Luego hay una importante literatura de la Revolución Mexicana y hay un público al que le interesa la literatura de la Revolución Mexicana. Bien. Otra vertiente le llaman, es una poesía femenina. En un libro que tengo le llaman la poesía de la sencillez. ¿Por qué es la poesía de la sencillez? Porque es una poesía escrita de una manera accesible, de tal manera a que cualquier persona la puede entender. Tenemos a Juana de Ibarborou, a Gabriela Mistral, que además fue premio Nobel, y a Alfonsina Storni. Ella no ocupó aquí y por eso la anoté acá, pero ahí está el asterisco. Bien. Entonces tenemos que el tema del indio, los temas del indio, del negro y la tierra que nos indica nuestro temario pertenecen a la búsqueda de lo nacional en el postmodernismo. Por ejemplo, la crítica social y la denuncia pues estaría en la novela de la Revolución.
Y para terminar la presentación de nuestro temario, que esto es bastante amplio, tenemos que, regresando a la ciudad, ya dijimos que la ciudad es personaje en la región más transparente, pero el temario dice, en la página 2, lean conmigo, comprenderá, mediante la lectura de textos literarios, la ciudad como ficción que refleja una realidad social, política, histórica, económica y moral, para tomar conciencia sobre el entorno urbano en el que se desarrolla la obra. Y si bien no podemos leer la región más transparente, por su extensión y por la situación de las clases en línea, podemos leer obras que, como les dije, la Ciudad de México no es el personaje, pero es el ambiente, es la escenografía donde ocurre la novela o el cuento. Entonces, les voy a hacer una listita de obritas que vamos a leer donde aparece la ciudad. Por ejemplo, aparte de que leamos el poema que Nezahualcóyotl le escribe a Moctezuma cuando este ya estaba muy enfermo, se me ocurre que pudiéramos leer de José Emilio Pacheco Las batallas en el desierto, porque Las batallas en el desierto nos presenta como escenario una Ciudad de México ya muy antigua, pero que es interesante imaginar cuando nosotros estamos en la Ciudad de México del siglo XXI. O yo creo que también van a leer la novela de Vicente Riva Palacio para que tengan la idea de la Ciudad de México colonial. Vamos a hacer eso. Ya, decidido. Vamos a leer el poema de Nezahualcóyotl, La Ciudad de México Tenochtitlán, prehispánica. Vamos a leer la novela de Vicente Riva Palacio, a ver si no me equivoco del título, porque de repente cuatrapeo los nombres, bueno, las palabras. Es virgen y casada, no, virgen y casada, virgen y casada, monja y mártir. Ahorita se las digo. El autor es Vicente Riva Palacio. Yo les dije monja y casada, virgen y mártir, pero para darme cuenta si no equivoqué el orden de las palabras, a ver, novelas de Vicente. Lo dije bien. Monja y casada, virgen y mártir. Así se llama la novela. Y en esta novela lo que tenemos es la Ciudad de México como el escenario donde ocurren las aventuras de la protagonista, pero es una Ciudad de México de la época colonial y créanme, es bastante interesante imaginársela tal y como le escribe el autor, sobre todo para nosotros que ya estamos tan alejados de ella. Y del México contemporáneo, bueno, pues no es cierto, y del México de mediados del siglo XX van a leer Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Nada más me falta mandarles las fechas y voy a buscar una obrita más contemporánea acerca de la ciudad, pero ya a finales del siglo XX, para que ustedes estén más cerca del siglo XXI. Bien. Ahora sí, hemos terminado nuestro temario.